Bueno, pues una semana más. No es una semana cualquiera porque estoy aquí sónico. Joder, me ha dejado abandonado. Ya cuando vuelva ya dará las explicaciones oportunas. Este no es un formato nuevo, el que vamos a asistir hoy. Es heredado y reformulado a la vez. Es Moliendo Gordo, reciclado el nombre. Bueno, originalmente eran entrevistas, así que pues vuelve un poco a su origen, pero bueno, reformulado. Ya os lo dijimos, lo que íbamos a hacer aquí era separar las 3 horas a lo largo de todo el mes para que nos diera de sí. Así que bueno, hoy toca moler gordo, hoy toca entrevistar mano a mano. No sé cómo me desarrollaré yo hoy, aquí solico, sin Julián, sin el Master and Commander de esto. Así que bueno, a ver. Moliendo Gordo, el repaso de la actualidad política que nadie querría escuchar. Y ellos dicen estas tierras sufren a despoblación. Ya no vina vida peras carreras, dos lugas d'Aragón. En tanto en os Pirineus a cultura resistindo, abaixo pero el resiste, treballando nuestros sueños. A querer vivir a nuestra ciudad, de reñitos a esta sociedad. Cara a mi vida en estos lugares, por mi amor y a mi libertad. Bueno, pues en este reestreno de Moliendo Gordo y contamos en los micros de Radio Monotes con uno de esos, como se suele decir, imprescindibles, presidente de la Asociación del Río Aragón contra el recrecimiento del embalse de Yesa y luchador por un futuro digno para el Pirineo en el movimiento por la dignidad de la montaña. Miguel Solana, bienvenido, bien plegado a Radio Monotes. Miguel, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Bueno, pues encantado de reencontrarnos, aunque sea visualmente. Comentábamos que nos vimos en Artieda hace unos años en directo. Y como siempre, pues agradeciendo desde estos movimientos humildes pero potentes, ¿no? Pues tener medios que puedan amplificar nuestra voz. Porque yo creo que es el gran reto que en general tenemos los movimientos, es que se nos conozca. Como decía Lord de Itoiz, un ciudadano informa es un ciudadano que está con nosotros. Pero claro, si no nos permiten acceder a la ciudadanía para transmitirle qué es lo que pensamos, pues difícilmente puede haber gente que esté con nosotros, ¿no? Es decir, en ese sentido, pues es siempre de agradecer que se nos dé voz. Pues para eso estamos, para eso nació Radio Monotes en términos generales, así que más que bienvenido, siéntete como en casa. Si te parece, antes de ir un poco con la actualidad y con el movimiento por la... Bueno, el resurgir, digámosle, ¿no? Del movimiento por la línea montaña que vivimos el pasado mes de octubre, vamos un poco a charlar sobre Yesa. Cuéntanos un poco, minuto y resultado de cómo está el tema del recrecimiento, cómo se encuentra la lucha y un poco cómo se ve el futuro. Bueno, pues en estos momentos podría deciros que Yesa es una obra que está paralizada en lo que es la obra en sí. En palabras de la administración, no está paralizada, están suspendidas las obras, pero la realidad es que hace 2 años no hay empresas trabajando, hicieron todo lo que fue el cuerpo principal de la presa, es decir, toda una montaña de tierra detrás de la actual presa, pero los sucesivos problemas que tuvieron en Yesa de deslizamientos, que llevaron a la expropiación y derribo de 2 urbanizaciones, que llevaron a que tuvieran que hacer varias veces tareas que se supone que eran de consolidación de las laderas, que prometían que iban a ser definitivas, pero que nunca lo fueron. Pues llegó un momento en que se encontraron con un deslizamiento potente y que además les había provocado
que ni más ni menos que algunos de los aliviaderos, uno de los aliviaderos se había movido. Es decir, daros cuenta de lo que estamos hablando. Estamos hablando de una presa de 470 hectómetros cúbicos que plantean que llega a tener 1079 y que uno de los huecos por los que se tiene que evacuar el agua en los momentos de avenida, pues resulta que está en terreno inestable y se movió. Luego eso les llevó a que tenían que desplazar esos aliviaderos, pues lo que digo, 43 metros, pero además todas las tareas que habían hecho de supuesta consolidación de las laderas, fundamentalmente la derecha, pues no habían dado resultado, por lo tanto tuvieron que volver a estudiar a ver qué hacían para poder consolidarla. Claro, todo esto se supone que iba a tener una especie de dictamen final a partir de un estudio que se le encargó al Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Lo encargó cuando estaba la última ministra del Partido Popular, la víspera de que se produjo la moción de censura. Daros cuenta de cuándo estamos hablando. Porque había mucha controversia, informe del gobierno de Navarra, un informe del Ayuntamiento de Sangüesa, informes de la Fundación Nueva Cultura del Agua, informes de las asociaciones que decíamos que eso es un riesgo evidente, especialmente a partir de 2013, que se produjo el gran deslizamiento de la ladera derecha. Aquel informe, que repito, se supone que iba a poner blanco sobre negro todo el resultado final, pues claro, es que no pudo llegar a una resolución o unas conclusiones definitivas y se tuvo que quedar, primero, creemos que actuando en distintos ámbitos que situaba el informe, a futuro la presa podrá tener una explotación, pero repito, creemos. En segundo lugar, decían, esa explotación futura de Yesa tendría que tener una vigilancia extrema, especialmente en los momentos de embalse y desembalse, porque es cuando se pueden acelerar los movimientos de los terrenos sobre los que está sentada la presa, que se ha demostrado que son profundamente inestables hasta profundidades, y vale de profundidad también en el sentido de profundidad de la tierra, hasta en 70 metros de profundidad, es decir, no son cosas superficiales. Y en tercer lugar, otro aspecto también muy importante, ellos asumían que no pueden dar un factor de seguridad a la presa robusto, sólido, y que por lo tanto asumían que se pueden producir fallos a futuro, pero que confiaban en que se podrían ir resolviendo según fueran apareciendo. Ya la reflexión que algunos hacíamos en aquel momento era decir, claro, si yo tengo una casa que me dicen, creo que su casa va a estar a futuro segura, su casa va a tener que tener una vigilancia extrema y además, si en su casa van apareciendo problemas, tendremos que ir viendo cómo lo resolvemos sobre la marcha, digo, yo no me compraría esa casa. Claro, si no me compraría una casa, una obra que tiene debajo miles de personas viviendo y que en una rotura podría causar una auténtica desastre, pues entendemos que ese dictamen no sentenció la viabilidad de Yesa. Más bien hizo lo contrario, lo que nuestros arquitectos, geólogos y técnicos habían dicho, que esas laderas están trituradas en su interior, que no hay manera de consolidarlas y por lo tanto es una obra a la que hay que renunciar. Pero sabemos que la maquinaria de la administración y especialmente la prepotencia de los ingenieros nunca se da por vencida y dijeron, bueno, pues vamos a revisar, vamos a hacer un modificado y vamos a actuar para definitivamente consolidar las laderas y hacer esa obra que tanto ansiamos. Y en eso están en el supone hacer un cuarto modificado y lo que han anunciado es que ese cuarto modificado llevaría 9 millones de euros complementarios para los aliviaderos y 47 millones para consolidar las laderas derechas y que eso iba a requerir 3 años más. Quiero recordar que Yesa en su momento se adjudicó por un periodo para hacerlo de 5 años. Pues ahora iban a necesitar para lo que queda 3 años más hasta el año 2030. Y esa es la última noticia que hemos tenido. Esa es, por lo tanto, la intención que tiene la Administración. Pero claro, la Administración hace muchos años, desde el año 2001 que se puso, o sea, que Yesa de alguna forma se reactivó hasta ahora, pues han pasado 24 años y está como está. Entonces, esa es su voluntad, pero la naturaleza es muy tozuda y Yesa está diciendo repetidamente que eso habrá que renunciar, que hay que renunciar al llenado, que hay que dejar consolidada la presa que se ha hecho y que no nos vayamos a mayores aventuras que a la larga pueden ser catastróficas. Y nosotros seguimos en esa pelea y esa dinámica de la Administración, sobre todo la ingenieril, que yo creo que es la que está empujando en estos momentos más, pues sigue empujando a hacerla. Y ahí está la batalla abierta y el frente abierto. Nosotros estamos trabajando también a nivel político. Yo lo digo ya sin ocultarlo, en estos momentos en el gobierno progresista, por
por lo menos se dice progresista, una gran parte de su apoyo viene de partidos que son importantes en la cuenca del Ebro. Estamos hablando por la parte vasco-navarra, tanto del PNV como de Bildu. Por la parte catalana estamos hablando de Esquerra Republicana y de Junts, y son partidos con los que hemos hablado, además de Sumar, por cierto, por supuesto, con Junta Aragonesista o de Podemos, que siempre han estado en nuestras líneas argumentales, y con ellos estamos hablando porque este gobierno, que depende de ellos fundamentalmente, pues si estos partidos le dicen usted tiene que acabar de esta obra y no se puede seguir con ella, pues entendemos que la baza política en estos momentos es importante. Por la técnica ya lo ha dicho tú. Ahora solo hace falta racionalidad y romper la prepotencia ingenieril, que es la que está empujando esta obra, que desde la racionalidad hace días que se debería haber abandonado. ¿Y hay esperanza en esos partidos? Bueno, en la presión, digamos, de las instituciones. Yo creo que cuando algunos venimos de movimientos de territorios frágiles, despoblados, que han tenido que luchar contra la adversidad, que tienes pocos apoyos institucionales, lo realmente revolucionario que tienes es la esperanza. La confianza y la vitalidad en lo que tú crees, es decir, el fuerte convencimiento de tus razones y la esperanza de que se puede lograr. O sea, desde pequeños hemos conseguido ya grandes cosas. Yo, y luego supongo que hablaremos del movimiento por la dignidad de la montaña, no hay que perder de vista que hace 25 años de los 4 valles pirenaicos, las 4 comarcas pirenaicas, el Aragón en la Jacetania, el Gallego en el Alto Gállego, el Cinca en Sobrarbe y el Ésera en la Ribagorza, los 4 estaban amenazados por embalses. Y de ellos queda Yesa, reducido sobre lo que era la cota en aquel momento y desde luego con una historia todavía por escribir. Luego yo creo que la historia nos dice que la esperanza no hay que perderla. ¿Que hemos perdido batallas? Sí, pero que también se ganan batallas, ¿no? Entonces la esperanza la tenemos y la convicción la tenemos más fuerte que nunca porque el tiempo no ha hecho sino dar más argumentos a aquellos que desde el primer momento tuvimos. Es verdad que al principio los argumentos de carácter social, de carácter medioambiental o de carácter incluso económico eran importantes y en este momento es el de la seguridad. Entonces ese es un tema sobre el que ya no, y es que podemos discutir si talar un bosque es mejor o peor medioambientalmente. Podemos discutir si hacer una infraestructura por Canal Roya es bueno o es malo. Algunos lo tenemos claro, pero es discutible. Sí. Lo que no es discutible es que tú no puedes poner en marcha una obra que atente contra la seguridad de las personas. Por lo tanto, estamos hablando ya de otro nivel. Entonces, el argumento de Yesa, el gran argumento de Yesa es el de que la seguridad nunca se podría garantizar con esta obra, generaría una incertidumbre que es, desde luego, desde tu punto de vista, inasumible y que además es innecesario porque se pueden hacer las cosas de otras maneras y hay alternativas que son más razonables y, por lo tanto, en ese sentido, si tú tienes argumentos, el tiempo te va dando la razón y todavía tienes fuerzas, pues la esperanza de alguna forma es razonable que la tengas. Pues mira, vamos tirando un poco de esto. Han pasado ya 25 años de aquel 25 de octubre de 1999, paro general en el Pirineo, lo has explicado perfectamente. Un poco de balance, victorias, derrotas de aquella dignidad de la montaña que se levantó en el 99. Bueno, yo creo que cuando echamos un poco la vista, ahora justamente los compañeros del Delta del Ebro nos han pedido, porque van a ser los 25 años también de la plataforma, y nos han pedido que escribamos una parte del libro que quieren editar sobre todo el tema de la dignidad de la montaña, el movimiento de los embalses que ha generado esa hermandad con el Delta del Ebro, hermandad de río que decimos, y pues reflexionaba un poco y, claro, yo me acordaba desde los años 70 que empezamos, ¿no? Con aquel embalse de campo, uno que querían hacer en Verdún. Entonces, Jánovas, que ya andaba por allí, Rial, el embalse de Itoiz, el de Riaño. Fíjate si estamos hablando de la esperanza que se generó en el año 82, cuando llegó el Partido Socialista, de que iba a haber un cambio en la política y lo desagradable que fue ver qué ocurrió en los tejados de Riaño, qué ocurrió en los tejados de Artozzi con el embalse de Itoiz, ver qué ocurrió en Rial.
Pero frente a todas aquellas barbaridades ya empezó a gestarse un movimiento de oposición, ¿no? Que ya le empezó a costar al que quería llevarlos adelante. Pero claro, costó un poco articular, porque lo decía antes, venimos de territorios dispersos, despoblados, muy resignados en el sentido de que, como decía mi abuela era de Tiermas, que ya le había negado el embalse de Yesa, pues es que si lo quieren hacer lo harán, que tienen mucha fuerza, es una especie de fatalismo, ¿no? Entonces, aquella época de la transición, los finales de los 70, los 80, generó un movimiento muy ilusionante socialmente, ¿no? Y de alguna forma fue la gesta o lo primero que empezó a gestionar un movimiento que en Aragón no era fácil, porque en Aragón hacer embalses era bueno per se. O sea, aquí el agua y los ríos había que cogerlos y, como decía Costa, mal interpretado, la nieve de los montes hay que hacerla harina en los campos. Entonces, claro, aparecen unos, no sé, unos de pueblo que dicen, oiga, esto no, que es que aquí yo también cuento, ¿eh? Claro, pues no era fácil. Entonces fue una reacción casi de aborrecimiento, decir, ya vale, hasta aquí hemos llegado, ¿no? A nosotros ya nos habían machacado con el embalse de Yesa y era otra vez volver. Pero claro, fue un movimiento que empezó como muy disperso, pero que mirabas a alguien y solo encontrabas otro que estaba tan jodido como tú. Y entonces, claro, nosotros los de Arteaga nos veíamos con los de Viscarrués, nos veíamos con los de Campos, nos veíamos con... Jánovas no tenía en aquel momento articulada muy bien la oposición, ¿no? Y dijimos, pues oiga, aquí nos unimos y vas a buscar quién te asesorara o quién te pudiera hacer un informe técnico y no encontrabas, ¿no? Entonces, aquella especie de necesidad fue generando un movimiento que fue creciendo y dio resultado. Y ese resultado lo dio pues a finales de los 90, en el año 2000, cuando en el 99 Jánovas, que había tenido una época de resistencia de los Garcés fundamentalmente, pero que luego no había articulado una asociación consistente durante finales de los años 90, pues decidió al final crear una asociación, cuando ya aparece José Mari Santos y otra gente en la defensa del río Ara, y oye, pues como llevábamos tiempo trabajando, dijimos, coño, vamos a ser audaces, ¿no? Por lo que decías antes de la esperanza, pues si no tenemos nada que perder, pues bueno, vamos a hacer un manifiesto que digamos qué es lo que queremos. Y ese manifiesto surge en el año 99, claro, porque reivindica, si lo miras fríamente, es que se querían cargar los 4 valles de las 4 comarcas pirenaicas con 4 grandes embalses. Y dijimos, es que esto no puede ser. Y se hace aquel manifiesto. Y yo creo que refleja muy bien aquel espíritu de decir, hasta aquí hemos llegado y nosotros queremos otro modelo y tenemos derecho a poder vivir en nuestros valles y tenemos derechos que por ser minoría no se nos puede negar. Las mayorías no pueden ser una cosa como soy más, hago lo que quiero con tu territorio, ¿no? Genera aquel manifiesto que la verdad es que, pues como tantas veces ocurre, fue más allá de lo que a lo mejor pretendíamos, porque empezó a ser apoyado por ayuntamientos y, hombre, pues esto va bien, ¿por qué no convocamos un paro general? Ni más ni menos. En el año 99 decidimos, ¿por qué no hacemos un paro general? Eso sí, nos dimos tiempo. Desde mayo del 99 lo convocamos para octubre del 2000. Ahora hay que trabajarlo. Un año, 25 de octubre del 2000. Claro, fue un año cargado de actividad. O sea, hicimos ayunos, hicimos marchas, publicamos cantidad de cosas, hicimos un encuentro estupendo en los planos de Planduvial allá por Voltaña. Y claro, pues si había sido reacción buena la que tuvo el manifiesto, pues convocar un paro y que fuera seguido de una manera pues muy mayoritaria en el Pirineo, pues la verdad es que fue una cosa que yo ni se ha hecho ni no es fácil que se vuelva a hacer, pero tuvo éxito y tuvo consecuencias. Evidentemente tuvo consecuencias. ¿Qué consecuencias tuvo? Pues que tuvieron que en Aragón todo aquello que habían firmado en el Pacto del Agua en el año 92, que había, parece que, sentado cátedra, pero que no había sido más que juntar a todos los que querían cosas y decir, ¿tú qué quieres? Yo uno, pues venga, ¿dónde? Tú otro, yo el de más allá. Y venga, ¿y cuántos millones? Entonces, pero que no había contado para nada con el territorio de la montaña, dijeron, coño, pues es que aquí hay unos señores que también tienen algo que decir en esto, ¿no? Y se vieron obligados a tener que abrir unas comisiones de negociación, unas comisiones de diálogo, y en ese sentido, pues yo creo que el balance es positivo. Jánovas no existe, Santa Liestra no existe, Viscarrués no existe, Santa Liestra se le dio una alternativa, Jánovas pasó a lo que pedíamos, que fuera respetar el río Ara como el último río salvaje que quedaba en aquella zona y que hoy tiene más valor que si estuviera inundado aquel territorio, por supuesto.
Y en ese sentido yo creo que es pues una victoria. Por eso cuando ahora han pasado 25 años, desde la Asociación Río Aragón fuimos quienes lanzamos la idea de decir, oye, que los movimientos como los nuestros no tenemos tantas victorias en la historia. Por lo tanto, esta hay que celebrarla. Y el motivo del 25 aniversario era hacer una gran celebración. Pero, como ocurre tantas veces, aquella chispa fue cogiendo cuerpo y terminó haciendo una hoguera porque dijo, hombre, ¿y por qué no volvemos a resignificar aquel manifiesto? ¿Y por qué no volvemos a esa fiesta añadirle la parte reivindicativa y volvemos a hacer una manifestación? Y eso nos ha llevado a hace 4 días que hicimos la gran manifestación de Jaca del 25 aniversario, en la que todo esto pues ha germinado. Aquel movimiento se llamó el Movimiento por la Dignidad de la Montaña y ahora estamos en otra fase, el que sería el nuevo Movimiento por la Dignidad de la Montaña para otros tiempos, porque evidentemente las problemáticas han cambiado. Afortunadamente, el tema de los pantanos, que entonces era el fundamental, ahora es reducido, porque está simplemente o más reducido a Yesa. No nos descuidemos, porque ahora empiezan a aparecer otros usos, empiezan a ver los grandes centros de datos, que ya veremos qué va a ocurrir con el consumo de agua, y que nunca están los ríos libres de que haya algún apetente rico que quiera usar sus aguas para uso propio. Y la consecuencia de eso es que los valles son los que terminan pagando las consecuencias. Pero bueno, hoy por hoy aquella lucha fue francamente victoriosa. Pues mira, me ha gustado mucho esto de pasar de un poco la apatía a la esperanza que has comentado, porque bueno, para los que somos un poco más jóvenes siempre habíamos visto, digámosle, el Pirineo con un legado y una inercia histórica de pelear por el territorio, que igual en otros lugares, claro, como somos del sur, la dinámica es un poco diferente. Entonces, como que faltaban esas referencias, por así decirlo, ¿no? Y me ha parecido bien que algún momento eso se dio, que no vino por naturaleza, ¿no? Que hubo un parteaguas con esto, con este paro del Pirineo, que hizo salir un poco del pasotismo, de la normalización de que aquí vinieran a hacer lo que quisieran. Y un poco la pregunta va por ese lado, ¿no? ¿Crees que este resurgimiento estas ganas, ¿no? que se mostraron más allá de la celebración, tienen que ver como un síntoma de que aquel movimiento por la dignidad de la montaña, pues evidentemente no lo podía plantearlo todo, ¿no? El agua, como os comentaba, era central. Se dejó algunas cosas o han sobrevenido problemas que no se ha sido capaz un poco de afrontar, o por contra, pues es eso, ¿no? Un síntoma de salud de que ese músculo y esa memoria que viene de tan lejos vuelva a actualizarse y vuelva a rebrotar. No sé cómo lo ves un poco. Bueno, alguna reflexión previa. Yo creo que hay un cambio. Estos 25 años sí que ha habido cambios sociales. Bueno, piensa que no había redes. Claro. Hace 25 años las redes eran los carteles que íbamos a pegar en los pueblos, las radios locales, la prensa comarcal, que tenía un papel muy importante. Nosotros recuerdo en Jaca que desde el Pirineo aragonés, o las corresponsales del periódico, del Heraldo y tal que teníamos, la verdad es que nos ayudaron mucho las radios locales. Es decir, los medios de comunicación de expansión eran como más próximos y tenían poco que ver con lo que hay ahora, ¿no? Por lo tanto, estamos en otro tiempo que tiene que tener otros instrumentos, ¿no? para hacer las cosas. Por otra parte, además de eso, también es verdad que nosotros veníamos de una cultura luchadora colectiva. Es decir, los años 80 ya 90 fue perdiéndose. Pero claro, todo aquel espíritu que había habido durante la transición, que lo vivimos, yo tenía pues 18, 19 años, ¿no? De lo que eran los movimientos vecinales, el nacimiento de los movimientos sindicales y tal, de alguna forma nos formaron políticamente. Es decir, éramos activistas, pero teníamos también una formación y compromiso en muchos aspectos, ¿no? Y fuimos teniendo que inventar
fuimos teniendo que inventar las cosas porque no estaban inventadas en este territorio y en aquel espacio, ¿no? Pero lo que también tengo claro es que la constancia y la siembra al final da resultados. Es decir, aquello no surgió de la nada. O sea, el paro, no se tocó un día un pito y dijimos, ¡hala, venga, a parar! No. Hubo un trabajo serio. El trabajo serio pues requiere de mucha constancia y de organizaciones articuladas que están detrás, que también yo creo que es otro cambio muy importante de entonces a ahora. Ahora, las organizaciones, yo veo que existen poco, existen más bien los movimientos, ¿no? Sí. Y los movimientos suelen tener una impronta como más puntual. Es decir, las organizaciones, hay que estar el lunes, el martes, el miércoles, ahora en primavera no me viene bien, este fin de semana, y a veces los movimientos en ese sentido son más difíciles de mantener, ¿no? Pero eso es lo que hay ahora. Entonces, sí, cada tiempo tiene sus instrumentos y tiene sus herramientas. Lo que entonces se sembró, yo creo que generó una cosa importante, que es posible. O sea, tú tienes que creer que las cosas se pueden cambiar. Y entonces yo creo que la gente joven ha visto ahora, al pensar sobre aquella época, dice, hombre, pues las cosas se pudieron cambiar y no les venían bien dadas a los que en aquel momento empezaron a luchar. Entonces, si entonces fue posible, ¿por qué no va a ser posible ahora, no? ¿Qué pasa? Pues que ahora los problemas son otros, evidentemente. Entonces estábamos centrados en el tema del agua, pero ahora nos han aparecido en el Pirineo el tema de la vivienda, que no es que sea un problema particular del Pirineo, pero como zona turística, con una vocación turística desde el punto de vista exagerada, pues tiene graves problemas. Está el tema del uso del territorio pues para la provisión de energía, ¿no? Pues fue los pantanos para hacer centrales hidroeléctricas, pues ahora tenemos que en el Valle de la Fueva le quieren hacer 400 hectáreas de placas eléctricas, que no es cosa del Pirineo exclusivamente, bien sabéis en Teruel sí, que también existe esta dinámica, ¿no? Seguimos con el tema del uso del territorio para hacer un uso extractivista de él, ¿no? Entonces, en la nieve es muy claro, es decir, tú coges y dices, Canal Roya, mira qué bien, pues clavo por aquí un telecabina, porque así uno valle con y entonces mi negocio de la nieve, oiga, pero es que el mundo existe además de usted, y hay otros intereses, y hay otros valores, y hay un paisaje que es lo que le da justamente valor a ese espacio, a ese territorio, que tú con tus actuaciones puntuales para tus intereses te lo vas a cargar, ¿no? Entonces, esa nueva realidad es la que se empezó a analizar con gente joven que ahora está trabajando y con movimientos jóvenes. Y por eso quisimos unir justamente cada valle con un movimiento actual. Por eso en el Valle del Aragón todavía seguíamos con Yesa, pues bueno, antes y ahora. Pero, por ejemplo, en el caso del Gallego, del río Gallego, había sido Vizcarrués, pues ahora tenemos Formigal con Canal Roya y el planteamiento especulativo respecto de la nieve, ¿no? Si era el Valle de Sobrarbe, pues en el Valle de Sobrarbe habíamos tenido lo que era Jánovas, pues ahora resulta que nos encontrábamos con el tema de las placas solares en el Valle de la Fuga, ¿no? O si era la Ribagorza, entonces habíamos tenido el embalse de Santa Liestra, pues ahora nos encontrábamos que era el tema de la vivienda. Dijimos, bueno, pues vamos a coger a 4 organizaciones que también estén luchando ahora y vamos a reformular aquel movimiento, ¿no? Y además vamos a hacer un documental para explicar un poco esto, ¿no? Y entonces encargamos un documental de media hora, que la verdad es que fue un documental magnífico y que ha dado mucho juego porque nos ha permitido ir a muchos pueblos, explicar todo esto y dar protagonismo a otra cosa que también es novedosa en este tiempo. Si miramos entonces, la presencia de hombres es abrumadora. De hecho, los presidentes de las 4 asociaciones eran hombres y, sin embargo, ahora vemos que en los movimientos jóvenes las mujeres han cogido un papel mucho más protagonista, ¿no? Luego, en el fondo, podríamos resumir de que había unos problemas y se buscaban unos instrumentos para resolverlo, y ahora hay otros problemas y básicamente sobre lo mismo, que es el extractivismo del territorio por intereses ajenos a él. Por lo tanto, la reivindicación de que queremos vivir en este territorio según los intereses de la población de ese territorio sigue siendo tan vigente antes como ahora. Y en ese sentido, pues este movimiento que se ha puesto en marcha, que se llama el Nuevo Movimiento por la Dignidad de la Montaña, está empezando a trabajar y justamente está reflexionando sobre cómo consolidarse, cómo articularse. Están haciendo o se han hecho muchos encuentros, pues lo que hablábamos antes, ¿no? Más de videoconferencias, de grupos, pero, por ejemplo, es el fin de semana próximo va a haber un encuentro en Artieda presencial, ¿no? De gente que está detrás o que ha estado detrás de todo lo que se gestó y que permitió llegar al 25 de octubre pasado en Jaca. Con el añadido de que ahora, pues yo, por lo que hablamos antes de los medios,
de una capacidad de elaborar materiales, de difundir ideas, de hacer los reels, no sé, que con una calidad extraordinaria. Y que, claro, pues eso mueve a la gente. Y todo eso yo creo que está generando ilusión también, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que seguir regando esa ilusión y que se vayan consiguiendo victorias, como ocurrió con el Oroel Park, que hubo una consulta popular. Pues ahora vamos a intentar que haya consultas sobre otras cosas. Vamos a obligarles a que consulten, ¿no? Y vamos a ver si ese plan de los Pirineos, que el Partido Popular tanto está vendiendo y que básicamente es un plan para especular sobre la nieve y las viviendas que alrededor de ella se quieren hacer, pues vamos a ponerlo en la picota, ¿no? Y vamos a ver si en el territorio es lo que interesa o no y qué es lo que la gente quiere. ¿A dónde llegará? Pues ahí es donde están las personas. Los movimientos funcionan si hay detrás personas con caras y ojos que están dispuestos a dedicar parte de su tiempo y a pelear por ello, ¿no? Y yo soy esperanzado. No hace mucho estuve con un antiguo cura con el que estuve, que era jesuita, que ha estado por Guatemala y tal, tiene 90 años el hombre y hay un encuentro. Nos venía a decir, vamos a ver, que en el mundo solo hay dos cosas revolucionarias, la esperanza y la juventud. y vivimos tiempos en que es verdad que hay una especie de desesperanza, estos jóvenes, no sé qué, y pues si es que ¿qué vas a hacer? Tan grande todo con estos intereses económicos tan potentes, pero no, nosotros cada uno en su lugar siempre puede hacer cosas y sí que es bueno conseguir victorias parciales. Eso alimenta la ilusión y la esperanza, ¿no? Pero yo soy optimista, yo creo que las cosas cambiarán, porque es que lo otro nos lleva al desastre absoluto, vamos. O sea, o conseguimos que esto tuerza o va a ser un desastre. Claro, mira. Y a los jóvenes, por terminar, a los jóvenes yo sí que les sirve, yo creo que sí que les sirve el habernos visto en este encuentro que vamos a hacer en Artieda. Vamos a intentar que estén también los que eran los presidentes de las 4 asociaciones de entonces, porque hay una asamblea de Río Aragón, poder tener un poco de tertulia, a ver cómo se ve, pero en fin, no con el afán de dar consejos de abuelo cebolleta, que no valen, porque además son consejos que muchas veces caerían en terreno baldío, sino de compartir opiniones y sobre todo transmitir ilusión y que las cosas se pueden conseguir si se pelean. Claro, pues mira, te voy a juntar porque has tocado varios palos que tenía previsto para más tarde, pero mira, los vamos a meter ya directos. Has hablado, ¿no? Digámosle, entre los contrastes entre movimientos y organizaciones y lo que habían, pues eso, en los 70, 80, finales de los 90, con respecto, digámosle ahora, que es una lógica más movimentista, más puntual, y bueno, evidentemente pues el capitalismo y el neoliberalismo han hecho su faena en todo ese aspecto, pero ¿no crees que en cierta medida también es una crisis de imaginación? Aquí en Radio Monotes llevamos planteando desde hace un tiempo ya alguna manera de intentar de que muchas veces la gente, como comentabas, no se organiza porque ve la montaña muy grande, cierto, pero también porque no hay una capacidad de pensar otra alternativa, otro modelo, otra forma de vida. ¿No crees un poco que esta mutación de organización de una cosa más sólida, más compacta, más duradera en el tiempo a unos movimientos como mucho más fluidos también tiene que ver con eso, con la incapacidad de, en este caso, pensar un futuro del Pirineo alternativo al que hay encima de la mesa a día de hoy? Hombre, si me pusiera pesimista, podría decir que esto que hablar de la creatividad en parte es verdad y en parte no. Ahora hay mucha creatividad, desgraciadamente mucha mala. Mala. Tú sabes como yo que en las redes sociales creatividad hay a raudales y no justamente en la línea que a lo mejor a ti y a mí nos interesa, ¿no? Y por lo tanto el mundo de la creatividad ahí está, y sí que una de las cosas que el movimiento generado queremos hacer para visualizar justamente es una llamada a artistas que desde la creatividad hagan un encuentro en el que cada uno visualice desde su visión artística pues cómo puede ver distintas o estas problemáticas del Pirineo, ¿no? Pero la imaginación está. A veces yo también pienso, te decía, si me quiero poner en lo malo, que estamos en una época en que ahora salió la inteligencia artificial. Y claro, yo antes cuando tenías que hacer un escrito, el manifiesto, pues te ponías con una hoja de papel y un bolígrafo y empezabas para aquí, para allá, no sé qué tal.
Es decir, obligabas. Ahora es que hacemos mucho por inteligencia artificial. Tengo que hacer un resumen a ver qué me dice. A ver qué me dice esta jodida. Tengo que escribir 40 líneas sobre no sé qué, a ver qué me dice. Entonces, yo sí que creo que tenemos que esforzarnos a recuperar ese gran valor que tenemos las personas, que justamente es nuestra capacidad, nuestra imaginación y nuestra creatividad. Y que las máquinas en eso no nos van a ganar nunca. Y una de las cosas bonitas que tuvo el movimiento aquel de finales del 90 y de los 90 del 2000 es lo creativos que éramos. Éramos muy imaginativos y muy creativos. Especialmente yo siempre recuerdo los de Sobrarbe. Las de Rivera hacían unos carteles que eran una mezcla de... pero eran muy bonitos y era muy llamativo, no eran muy impactantes. Y ahora hay que hacerlo de otra manera. Pero por eso te decía que los materiales que han elaborado, por ejemplo, y que han estado corriendo durante los meses anteriores a la manifestación, que se han centrado sobre los 4 pilares de las reivindicaciones, que tienen que ver con la vivienda, con el trabajo digno, con los servicios y con las agresiones al territorio, han sido unos materiales fantásticos. Sí. Y además, hechos con mucha calidad, muy bien dirigidos, pero claro, llegan a donde llegan también, es verdad, ¿no? Y hay otra cosa que sí que es más complicada. Esa sí que es más complicada. Yo me la he planteado muchas veces. Es decir, los movimientos muchas veces, el saber que no queremos es fácil. Saber que queremos es más complicado. Y visualizarlo mucho más. Es decir, todos tenemos en vista lo que es el Pirineo con sus pistas de esquí, con sus urbanizaciones, sus restaurantes, tal. El otro Pirineo, ese Pirineo en el que algunos pensamos pues que el cuidado del bosque debería ser otro, el juego del paisaje debería ser otro, el turismo debería ser de otra manera, la actividad económica ganadera extensiva debería ser de otra forma, qué industria es la que queremos que esté y cómo queremos que esté, cómo queremos que sean las relaciones y las comunicaciones entre los pueblos. Imaginar ese Pirineo, eso es más complicado, ¿no? Y ahí sí que creo que tenemos un gran reto. Y uno de los objetivos de este nuevo movimiento seguramente es, a medio plazo, intentar hacer una especie de congreso. No sé, se ha empezado a hablar que podría ser como un congreso del Pirineo, justamente para esto, para imaginarlo. Es que para poder luchar una cosa te la tienes que imaginar. Entonces, yo imaginarme mi pueblo sin Chiesa es muy fácil. Imaginarnos Artieda en otras cosas nos ha costado más. Pero nosotros hicimos un proyecto que fue el Empentar Artieda a partir de un análisis, justamente porque veíamos que si no íbamos a durar 4 días. Y de aquel ejercicio de imaginación, pues salieron un montón de cosas. Salió el proyecto Envejece en tu pueblo, salió una política de viviendas que ha llevado a que en Artieda en estos momentos hay 5 viviendas del ayuntamiento, otras 2 que está haciendo. Ha llevado a que se pusiera en marcha una cooperativa de gente joven y chambre que está teniendo, o que ha tenido con más o menos fortuna, pero que tiene actividad. Ha permitido que hayan ido al pueblo pues bastantes parejas. En los últimos años han nacido en Artieda 4 niños, o sea, cosa que... Y entonces, claro, esa pequeña escala, de alguna forma, se trataría de reproducirla. Esta semana, por ejemplo, estaban en Artieda una pareja de Tarragona que justamente están tratando el tema de la despoblación y el tema de cómo dar la vuelta a las residencias, al concepto de residencias de mayores, ¿no? Y entonces habían venido a ver un poco Artieda, pues cómo se hacía esto del envejece. Pero es verdad que es más complicado. Hacer esto a nosotros en Artieda nos llevó, pues tuvimos casi un año, pues un estudio, 2, luego nos reuníamos a ver, ¿y cómo nos gustaría, si somos mayores tenemos un blog, qué nos gustaría que hubiera? Y entonces empiezan a salir cosas, ¿no? Y eso es más costoso, pero es más bonito. Porque es lo que al final luego te ayuda a saber a dónde quieres ir. Que es el problema que ocurre mucho, y yo lo veo un poco en la izquierda ahora en general también, ¿no? Que ha perdido el modelo un poco de planteamientos que antes eran muy claros, ahora están mucho más dispersos y no imaginamos esa nueva sociedad y no imaginamos ese nuevo Pirineo, ¿no? Claro, más o menos más tirolíneas, pero ¿por dónde debería de pasar esa alternativa? Bueno, el laboratorio, digámosle poniendo ahí, el laboratorio Artieda está ahí, pero ¿por dónde crees que qué ejes podría pasar para ese Pirineo alternativo más fuerte, más robusto, menos dependiente, digámosle? Yo creo que más o menos lo sabemos. O sea, hay que recuperar algunos valores de lo que es el espacio montañés, además lo hemos visto, el bosque, ¿no? ¿Cómo gestionamos los bosques? La gestión de los bosques, el papel que tiene.
Pueblos como Ansó históricamente vivían del monte, vivían de la ganadería. Son cosas que han desaparecido prácticamente del mapa. Es decir, ese tipo de actividad económica se tiene que recuperar. Se tiene que recuperar el que la gente joven vaya a vivir a los pueblos. Pero, a ver, pero la gente joven no va a vivir a los pueblos porque me pone la vivienda a 300 euros solo, ¿eh? La gente joven necesita también socializarse. Necesita tener otros sitios y necesita tener buenas comunicaciones para poder estar con otra gente. Y hace falta pensar cuál es una actividad económica que le iría al Pirineo. Lo que no puede ser es que solamente sea el turismo. Mira, te voy a dar un dato. Hoy salía hoy o ayer en Jaca, seguramente consecuencia del paro de lo que ocurrió el otro día. Se está haciendo en la Semana de las Montañas en Jaca, está haciendo una reflexión sobre qué modelo de montaña queremos y de Pirineo. Y la Asociación de Empresarios del Jaén está mandando unas encuestas para ver qué modelo queremos. Es decir, si tú apretas desde abajo, los de arriba ya se ven obligados también a salir un poco de ese terreno de confort, ¿no? Entonces, esto yo creo que es la fase previa, es decir, no nos gusta cómo van las cosas. Porque, por ejemplo, los datos que salía, el 79, casi el 80% de las viviendas en Benasque son viviendas de segunda residencia. En Jaca más del 50% es de fuera. Pero es que se ha hecho una encuesta de los jóvenes de Jaca y solamente un 5% se plantean poder estar en la hostelería. Es que no se quiere la hostelería. Entonces, claro, tú no puedes plantear el Pirineo y la montaña exclusivamente en términos de turismo y además en términos de uso y abuso del paisaje, que es el gran valor que tiene, ¿no? Entonces no es fácil. Y yo creo que lo que nos falta de entrada es la herramienta para poder hablar de esto. Porque tú te lo planteas y dices, ¿en qué foro podemos generar un espacio? Pues no sé si tendría que ser una ley de la montaña, no sé si tendría que ser otro tipo de instrumento, pero hace falta que hagamos esa visión un poco integral del territorio, ¿no? Claro. Y las administraciones tienen un papel, pero los ciudadanos tenemos un papel tan importante o más. Porque si nos callamos, ya vemos, si nos callamos tendremos planes del Pirineo. Los planes del Pirineo son una serie de actuaciones especulativas que son las que interesan, que se llevan una porrada de millones y luego 4 cositas por allí para disimular. Entonces hay que implicarse y ahí sí que yo hago un llamamiento, que a veces la montaña también, es que esto no me gusta, que ya no me gusta, no, para cambiar las cosas hay que implicarse, hay que mojarse y hay que generar foros de participación y los movimientos están bien, pero hay que darles continuidad a las cosas porque no se cambian en un año ni en 2, sino estando permanentemente imaginando ese futuro, ¿no? Entonces yo creo que hay las dos cosas, hay que buscar los instrumentos para hacerlo y además hay que ver con esos instrumentos qué es lo que queremos construir y desgraciadamente eso lo tenemos bastante en mantillas todavía. Yo creo que este movimiento de la dignidad que se ha generado, uno de los objetivos que tiene es ese. Es decir, queremos influir y queremos ver cómo generamos ese nuevo Pirineo y cuáles son los instrumentos que hace falta para poderlo conseguir. Luego iremos con esto también, porque tengo una pregunta, porque al año siguiente de hacer este paro, en Teruel hubo también un paro. Ya recorreremos ese camino, pero vamos a detenernos un poco en esto porque llama poderosamente la atención las grietas y los huecos que tiene el modelo de desarrollo de la montaña, del Pirineo, y aun con todo, continúa teniendo una legitimidad social fuerte. O sea, no sé si con el movimiento por la dignidad de la montaña se empiezan a abrir más grietas en ese modelo. Aquí hablábamos mucho del progreso y de una cierta fetichización, si quieres decirle, ¿no? De que todo gran proyecto, bueno, voy a hablar de Plan Pirineos, toboganes, no sé qué, pues en Teruel son otros, pero un poco es el mismo palo. No sé si esto demuestra que es más una huida hacia adelante y por tanto de aquellos que no tienen otra idea más allá que cavar en el hoyo. Y si ves eso, sobre todo que hay como más, igual no contestación, pero sí una cierta crítica o un cierto malestar que antes igual no se veía tan claro. No, eso es evidente. Es decir, el modelo capitalista, que es en el que estamos, tiende a las subidas hacia adelante.
nunca hace una reflexión y hace salvo para tomar impulso y que a la siguiente que te venga sea más fuerte, ¿no? Entonces, bueno, si yo especulando con la nieve y haciendo 2.000 viviendas en Cerler nuevas, hago negocio hoy, que mañana Cerler se haya quedado hecho una basura, me importa. Y esa dinámica es muy potente porque tiene mucho dinero detrás, evidentemente, ¿no? Eso entonces, lo primero que hay que hacer es intentar parar ese golpe. Pero decías antes, es que Teruel yo creo que es un poco como la montaña también. Sí, un poco, sí. Lo que igual... Es territorio susceptible de ser de extraer de él, ¿no? Sí. Se llevaron la gente, se llevaron... Y entonces en el Pirineo, pues no sé qué te diga, pero hay posibilidades y hay territorios que están de alguna forma tirando hacia adelante. Sobrarbe, con otro modelo totalmente diferente, pues ha apostado más por un tipo de turismo y un tipo de valor del paisaje diferente al que se ha hecho, por ejemplo, en el Valle de Tena. El Valle de Tena está absolutamente destrozado, ya es poco lo que les queda, ¿no? Entonces, no sé muy bien cómo tenemos que hacerlo, pero desde luego hay posibilidades y hay que creerse que lo podemos cambiar. Pero no me acuerdo muy bien por dónde me planteabas la... No, mira, seguimos el hilo porque como hemos dejado por ahí la juventud también Sí, ahí como pendiente. vamos soltando por ahí Exacto, cosas. vamos, sí, yo tenía una estructuración, pero ya he ido pegándole 200 vueltas, así que vamos un poco con la juventud porque creo que claro, lo decías, esperanza y juventud, ¿no? Que te comentaba ese amigo, creo que has comentado que era misionero o tal. Sí, este había sido un jesuita que había estado por Correcto. Guatemala, había trabajado mucho con comunidades, con inmigrantes, cuando ya volvió aquí, que era en Navarra y tal. Y pues eso, era 90 años, era muy positivo, muy optimista, ¿no? No es fácil, pero Pues, pero que sí que son dos grandes valores. Exacto. Y yo en Artieda, por ejemplo, lo veo, o sea, sí, claro. Con la gente joven que ha ido, mira, en Artieda tenemos ahora una rusa, 2 argentinos, una chilena, 2 venezolanos, un senegalés. Esto a Nolasco le va a sentar muy bien al señor Nolasco. A Nolasco no lo vamos a invitar. No, mejor. Quiero decir que ese potencial es muy importante. Lo que hace falta es que se ponga en marcha, porque cuando se ponen a trabajar no hay nada que se ponga por delante. Yo ayer mismo, el otro día hicimos la fiesta de San Martín, pues era una gozada. Acabó, se pusieron y lo recogieron todo en un momento y pues lo ves donde hay potencia y lo que hace falta es que trabaje esa potencia. Y eso es lo que yo creo que la gente joven tiene que hacer, poner a trabajar esa potencia, esa energía que la tiene y que a veces pues no yo creo que a veces porque no se sabe muy bien cómo usarla, ¿no? Por eso hay que ilusionar a la gente. No, yo creo con esto de Rosalía, no sé si has seguido un poco los debates, está un poco eso encima de la mesa, ¿no? De como que hay mucha gente que está volviendo a la fe o al cristianismo como una especie de... Pues bueno, que no encuentra su sitio en ¿no? En esta trituradora capitalista en la que habitamos. Ahora, antes de que se me olvidara, me acuerdo de lo que te iba a comentar antes, que tenía que ver con lo que preguntabas. Si esa especie de necesidad, y una cosa que detecté en Jaca, pero que la he detectado en otros sitios, es como una especie de orfandad. Exacto. De orfandad de causas. Yo vi en gente, mucha gente contenta de estar en un sitio en el que se encontraba, que coño, estoy luchando por una cosa que no sé muy bien qué es, pero me parece que merece la pena, ¿no? Y tengo ganas de estar allí. Lo vi, por ejemplo, también cuando pasamos la proyección en Huesca del documental, estaba en la sala de la Diputación prácticamente llena de gente y vi muchas caras, yo estaba en Huesca bastante tiempo y vi muchas caras de que hacía tiempo que no los veía. O yo creo que ha ocurrido con Palestina. Palestina yo creo que también ha sido una especie de espacio de comunión, ¿no? La gente necesita causas en las cuales encontrarse porque hay una cierta orfandad. Correcto, sí, no. Política, y entonces eso está allí. Entonces, ¿qué hace falta? Pues hay que buscar la manera de canalizarlo, porque hay mucha energía que está potencialmente por ser explotada, ¿no? Lo que hay que hacer es saber articularla y darle cauce. Exacto. Sí, un poco he estado viendo un vídeo de Carne Cruda que, bueno, había ahí varias intervenciones y había un planteamiento como que hemos vivido unos tiempos como muy
donde se excitaba mucho el individualismo y la diferencia, el diferenciarse, por así decirlo, individualmente, y como que ahora ese péndulo es una juventud con ansias un poco de eso, de integrarse en la comunidad, de formar parte de algo más grande que el yo, y creo que eso algunos lo están detectando para llevárselo al mal, quiero decir, eso siempre está operando y no es ninguna novedad, pero no sé cómo ves también esa fuerza, ya más o menos lo has comentado, si de alguna manera también hay como un prejuicio, ¿no? El Pirineo y el Alto Aragón, en general Aragón en su conjunto, tiene muchas dificultades para los relevos generacionales en todos los ámbitos, básicamente porque efectivamente somos una colonia extractivista y también nos llevan a la gente. No sé si ves a ese relevo generacional con mucha fuerza, con muchas garantías, como ya más o menos lo has ido diseñando y lo has ido comentando, y eso, como si rompe un poco este mito, ¿no?, individualista de que se queda delante de las pantallas, que no colabora, que no participa, y sí, evidentemente puede ser una fuente también de esa comunidad, de ese reenganche, ¿no?, que comentabas antes. El individualismo es algo que evidentemente se ha fomentado, el sistema en el que estamos lo ha fomentado, y las redes y los algoritmos y todo esto lo han fomentado, y yo creo que estamos llegando a ejemplos de paroxismo, claro, lo de Argentina, Estados Unidos, ¿no? Cuando en Argentina tú ves, te dicen, oye, si a ti te falta una pierna, ¿qué culpa tengo yo? Tú sabrás cómo te arreglas con la pierna que te falta, ¿no? Esa especie de falta de empatía, ya no hablo de solidaridad, casi de empatía, ¿no? Porque, claro, ya es que es llegar a unos extremos de crueldad, de deshumanización potente, ¿no? Y es evidente que hay una parte importante de la sociedad que ha entrado en esto, ¿no? Y también es evidente que hay una parte de la juventud que se ha sumado a ese carro. Pero la juventud en ese sentido es voluble, para lo bueno y para lo malo. Quiero decir que ahora está allí, pero si se pone encima de la mesa una propuesta que desde lo solidario, desde lo comunitario, desde otros valores le pone cara y ojos a un futuro diferente, yo creo que tendría aceptación, porque lo que ha llevado a esta situación de la que hablaba antes es la frustración, la desesperanza, oye, pues mira, ya está explicado hace mucho tiempo, ¿no? Cuando el de arriba te consigue de convencer de que tu enemigo no es el que te está robando, sino el que tienes por debajo, porque porque dices es que tienes que competir con aquel, pues han conseguido el éxito, ¿no? Total. Y eso sí que ha ocurrido. Es decir, cuando en una ciudad, pues una persona joven que le falta la vivienda, pues esa es la realidad que tiene, que le falta una vivienda. Y le dicen, no, es que no la tienes porque viene un inmigrante que se la van a medio regalar, ¿no? Y entonces ese es tu rival. Y sin embargo no le cuentan que su propia vivienda es porque hay arriba un fondo buitre que no le está llevando, pues es que esa dinámica de confrontación entre los de abajo, pues la han trabajado muy bien, ¿no? Entonces yo creo que el reto es el de generar ese otro mundo de la solidaridad, de lo comunitario, de lo solidario, que es mucho más rico y que da mucho más juego para las personas normales, ¿no? Pero hoy por hoy yo creo que está muy por construir. Yo creo que es el problema que tenemos, las opciones de izquierdas progresistas, ¿no? Hay que retomar un poco el modelo y reinventarlo un poco y generar esperanza. Los mimbres están, los jóvenes están allí. Lo que hace falta es que esos mimbres se construyan o se utilicen para hacer las cosas en otro sentido diferente al que desgraciadamente pues nos está entrando mucho por este nuevo mundo. Es que es muy reciente, es que lo de las redes y este nuevo mundo de la intercomunicación que tanto cambio social ha generado, es que en el fondo tiene 4 días. Sí. Y seguramente todavía no hemos sabido encontrar la manera de combatirlo porque hoy por hoy quien lo está utilizando más, o sea, se vendió y ha sido muy importante, ¿no? Para generar las primaveras árabes y todas estas cosas, las redes fueron importantísimas, ¿no? Pero claro, frente a esa utilidad más social o más positiva, ha habido otras muchas utilidades que se han utilizado en otro sentido, ¿no? Y estamos, yo creo, en un momento un poco de reacople a ese nuevo mundo y a esa nueva manera de relacionar socialmente con los demás, ¿no? Total. Hemos cambiado, por eso yo les decía a la gente joven, digo, es que, a ver, que están muy bien las redes, pero que hay que juntarse a echar una cerveza y hablar. Correcto. Y mirarse a los ojos y a la cara, porque es que se habla de otra manera las cosas, ¿no? Totalmente. Pero yo creo que eso volverá.
volverá. De hecho, igual que los jóvenes, a veces yo he encontrado con algún sobrino mío que la bordeta, y de pronto ahora lo oigo que se pone en el tractor cuando va labrando y digo, anda, mira, cantando. Mira, ¿ves? Sí, De la no. Esto que decía Primo Levi, creo que decía que el futuro tiene corazón antiguo, o algo así decía. Sí, Pues sí, puede ser algo así. Pues un poco así. Pues mira, vamos a hablar un poco de eso, de futuro, y un poco cambiando un poco de registro, volviendo no, pues como comentaba hace un rato, un año después en Teruel hubo una plataforma, Teruel existe, creo que no necesita presentación. Sabemos de lo que hablamos. Exacto. Y bueno, hubo un paro general también por el 29 de noviembre del año 2000. No sé si tuvisteis algún vínculo o con Teruel existe durante aquel momento y cómo valoras un poco la trayectoria de ese movimiento y ahora que se ha convertido en partido, se ha integrado en la institución o en la dinámica de la institución. No, la verdad es que yo en aquel momento creo que no tuvimos relación. Puede ser algo puntual, yo por lo menos no recuerdo. Estábamos muy centrados en la historia, te digo que era muy de los pantanos y muy crear la estructura que se creó COAPE en aquel momento, que luego fue COAGRED. Pero las relaciones fueron más de lo que fue el espacio Pirineo. De hecho, ahora cuando volvimos a hablar otra vez de relanzar esto del movimiento por la dignidad de la montaña, una primera reflexión que tuvimos y generó una cierta discusión, nuestra asociación, era si teníamos que circunscribirla exclusivamente al Pirineo o siendo que aparecían temáticas que iban más allá del Pirineo, ¿por qué no llevarla a territorios más amplios? Por ejemplo, Teruel. Claro, ¿qué es lo que vimos? Que para empezar, y si queríamos ser prácticos, unirlo a un territorio determinado nos iba a ser más sencillo, ¿no? Porque claro, si encima ya lo tienes que hacer ligándote con Teruel en el caso de los molinos o la parte eléctrica, si nos tenemos que juntar con Zaragoza por el tema de la vivienda, pues es que iba a ser más complicado. Es decir, los espacios existenciales o vivenciales de la gente son importantes a la hora de articular movimientos. Seguramente un movimiento como Teruel existe ha tenido mucho sentido en Teruel, y seguramente a lo mejor en el Pirineo pues era más difícil porque tiene sus consideraciones, ¿no?, definitivas. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es generar aquellos instrumentos que son útiles en tu realidad y para tus objetivos. Y no tienen por qué ser los mismos en un sitio que en otro, ni puede ser a lo mejor hoy valen y mañana no valen, ¿no? Yo de Teruel existe, pues yo creo que le ha pasado lo que termina pasando en los movimientos normalmente, que llega un momento en que dicen, bueno, pues es que tenemos que pedir ayudas, pues hay que justificar no sé qué, pues hay que tener un CIF, pues hay que crear una asociación. Es que luego, pues es que claro, esto hay que financiarlo, pues deberíamos de tener relaciones con las instituciones. Pues es que luego esto no vale, porque es que hay que incidir, oye, pues para incidir lo mejor es estar en el sitio donde se decide, ¿no? Pues es que entonces tenemos que hacer una formación política. Es decir, yo creo que ha tenido una deriva que es bastante habitual. Pasó con el movimiento del 15M. El 15M surgió como surgió y pasado un tiempo terminó generando pues un instrumento político, ¿no? Claro, las asociaciones como Río Aragón es otra historia. Nosotros nunca nos hemos planteado eso. Nosotros, nuestro objetivo es, claro, luchar contra un determinado proyecto y para eso tenemos que incidir a todos los niveles permanentemente y nunca nos hemos planteado convertirnos en otra cosa que lo que somos. También somos una organización más pequeña, no tiene nada que ver con un movimiento tan potente como fue Teruel existe. Hombre, yo creo que jugar la baza política hay que hacerlo, pero meterte en ella desvirtúas el movimiento. Yo creo que es lo que le ha pasado a Teruel existe, me da la sensación. O sea, pues ahora está haciendo un papel, pero no es un movimiento que era como más transversal, más plural y que seguramente tenía más legitimidad que la que tiene el partido político y Teruel existe, ¿no? Yo, desgraciadamente, es una deriva que se suele dar, pero también tengo una cosa clara. En la política hay que incidir. O sea, yo no me gustan estos discursos, que a veces los he visto en nuestros movimientos, no queremos saber nada de los políticos, la política son todos iguales, es un desastre. No, la política está allí y es la que cambia las cosas. Luego, lo que tiene que hacer el movimiento es estar detrás, quien sea el que va a decidir, tú detrás con el martillo.
y decir, o vas para allá o te vas a llevar un martillazo. Pero si te metes ya dentro, juegas en otro terreno de juego. Claro. Y ese terreno de juego termina apoderándose la institucionalidad, el relativismo, frente a lo que a veces requiere radicalidad y claridad de ideas que se hace desde fuera, ¿no? Entonces, yo no sé si Teruel existe como partido, es bueno que exista o no. Lo que sí que creo que sería bueno que siguiera habiendo un movimiento ciudadano transversal, potente, y que a Teruel existe partido, a Cha partido, a Podemos partido, al PSOE partido y al PP partido, lo sientan detrás de las orejas desde fuera de la institución. Apretaran. No sé qué es lo que ha quedado, pues no sé de aquel movimiento en Teruel, no sabrá qué es lo que ha quedado. Ahí hay debate, ahí hay debate. Hay Supongo que tendríamos ahí... Hay debate, hay gente que considera que con la entrada en la política institucional se mató el partido, desde la propia, el movimiento. Hay gente que considera que conviven movimiento y partido igualmente, pero muchas veces tampoco se ve mucha diferencia, porque los portavoces vienen a ser un poco los mismos. Entonces, claro, es una cosa bastante rara y bastante extraña, que yo creo que ni ellos mismos tienen resuelto. Quiero decir que es un debate como mucho más amplio y que seguramente veremos mucho adelante. Pero tirando un poco con lo que planteabas antes, ¿no? Ese debate que comentabas, que no, de extender las luchas y todo esto que planteabas. ¿Tú crees que ha faltado un poco de diálogo entre las distintas partes de Aragón, entre los distintos movimientos? Como que entiendo la practicidad de ajustar el movimiento a tus circunstancias más próximas y utilizar y pensar modelos que funcionan en tu realidad más próxima, porque al final es sobre la que vas a incidir. Pero ¿no crees que pues Aragón es muy grande y también igual eso ha contribuido a que debería de haber una cierta, mayor colaboración, mayor comunicación? No sé cómo lo ves eso. Sí, tendría que haber más. Lo que pasa es que para que eso exista hace falta más militancia y más gente trabajando. Te lo digo, te voy a poner otro ejemplo. Si tú piensas quién está asociado a las luchas contra los embalses, son los movimientos de afectados. Las organizaciones ecologistas han estado, pero como un poco de lado. Han estado apoyando. Ecologistas en Acción, WWF, Amigos de la Tierra, nosotros hemos tenido relación con todos. Pero ellos, de alguna forma, yo creo que entendían que ya estábamos allí los afectados más peleándonos, ¿no? Contra aquel tema. Y por lo tanto ellos sí hacían y por supuesto hacían discurso y elaboraban, pero la primera línea de fuego y de lucha se hacía más desde los afectados, ¿no? Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando tú estás en estas peleas, que además no estás mucha gente, que son muy largas en el tiempo y que cansan mucho, pues además sumarte para otras no es fácil. Es decir, nosotros coordinar los movimientos ya fue COAPE una primera idea que funcionó bastante bien. Luego cuando se amplió a COAGRED, claro, COAGRED ya era de carácter estatal. COAGRED era de carácter estatal, ya estaba la plataforma en defensa del Ebro. Estaban, recuerdo mucho la gente del Tajo, el alcalde de Noblejas que venía, había gente que venía de Andalucía. Pero claro, ya es más complicado generar esa otra estructura. ¿Por qué? Porque realmente esta es gente que vas muy saturados, ¿no? Y si ya lo llevamos, date cuenta que estoy hablando exclusivamente del tema del agua, ¿no? Que si además del tema del agua lo llevamos a todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, por ejemplo, ¿no? Ya no el uso de los ríos para embalsarlos, sino lo añadimos al tema energético, lo añadimos a otros temas, la minería, Teruel, por ejemplo, pues es que, claro, generar plataformas amplias es complicado. Lo que pasa es que serían imprescindibles, porque es verdad lo que tú decías. Es decir, un movimiento pequeño tiene una incidencia en un territorio pequeño y puede llegar a donde puede llegar. Pero a nosotros, el Ministerio de Medio Ambiente se nos puede reír. Es decir, bueno, pero vosotros sois una piedrecilla que tengo allí en el zapato, ¿no? Claro, el Ministerio de Medio Ambiente le hace más caso a las 5 grandes organizaciones ecologistas cuando van juntos, seguramente, que nos puede hacer al conjunto de las asociaciones que luchamos contra los pantanos. Luego sí que sería necesario crear plataformas más amplias, porque es que si no, ya no te digo si quieres ir a Europa. O sea, nosotros hemos estado en Europa, tú vas allá y dices, oye, ¿esto quién son? Los del Delta del Ebro, que se lo trabajaron mucho,
y que yo creo que es un elemento como el Delta, que tenía entidad y que era conocido, de alguna forma sí que llegaron a tener más protagonismo, pero es muy difícil que tú puedas y no tener protagonismo, ¿no? Por eso se creó un poco Coagred, para intentar aglutinar un poco y coger otro volumen, ser más masa crítica, ¿no? Entonces sí que es imprescindible, lo que no sé muy bien cómo habría que hacerlo, y ahora se ve un poco que nosotros unir en aquellos momentos 4 marxes fue fácil. Generar un movimiento alrededor de todas estas problemáticas que estamos hablando ahora, que son más diversas, ya es más complicado. Claro. Porque entonces, en resumen, ¿sería bueno? Imprescindible. ¿Qué es lo que hace falta? Más gente militando y más audacia. Más audacia, es decir, Claro. para plantearse retos acordes a la entidad. O sea, nosotros nos podremos plantear pues que podamos hacer, en el caso de Artieda, una manifestación, cortar la carretera contra las expropiaciones, que todos nos manifestamos en el paro del Pirineo, pero claro, deberíamos de plantear que un día, pues a nivel de todo Aragón, se pudiera hacer una gran movida sobre el tema, por ejemplo, de las energías, que se han hecho, ¿no? Ya se han hecho cosas algunas. Se han hecho algunas, pero más Teruel lleva su dinámica, los de la Fuega que te decía llevan otra, y claro, pues quizás es más complicado. Y yo creo que quizás es que esa tarea debe de estar, o sea, debería, o para mí debería estar en otro sitio. Quiero decir, los movimientos, como tú muy bien dices, ya muchas veces tienen mucha faena, y más pues Claro. si ya temas legales y cosas de estas, pues ya flipas. Entonces, quizás es que, bueno, yo lo dejo ahí. Hay un aragonesismo por construir en esa lógica, pero bueno, esto es un debate mucho más amplio que debería de articular eso de alguna manera. Pero bueno, ahí está. Es que es la política. A ver, es que lo podemos llamar como queramos, Exacto, pero sí, al sí. fin y al cabo la política no deja de ser más que la manera de organizar la sociedad a partir de determinados modelos que quieres impulsar. Exacto. Y eso, en un momento dado, Chunta, por ejemplo, yo creo que tuvo un cierto éxito porque recogió un poco ese espíritu y hizo un poco esa trabazón entre distintas cosas, ¿no? Algunas que ni se hablaban, era aragonés y tal, y sin embargo, coño, pues te das cuenta que detrás había cosas que ayudaban, ¿no? Y es la política. Ahora, dicen, no, pero los partidos políticos han quedado viejos. Pues ellos no se han quedado viejos, pero algo hace falta. Sí. La política no se organiza así con un toque. Y la derecha lo tiene muy claro, ¿eh? Sí, sí. Yo no sé si lo tiene tan claro, pero la derecha tiene un Vox y tienen un PP o tienen un PAN o tienen no sé qué, tienen una estructura perfectamente organizada con la que tiran. Y la izquierda a veces estamos inventando permanentemente maneras nuevas porque queremos ser no sé cómo y porque esto no funciona y estamos reinventándonos cada día, ¿no? No tengo yo la varita, o sea, lejos de mi intención pontificar sobre cómo tiene que ser, pero que necesitamos instrumentos políticos que de alguna forma lleven lo que los movimientos reivindicamos, eso está claro. Pero los movimientos siguen teniendo que existir. Sí, sí. Yo creo que en la época de la transición lo dejó muy claro lo que fue los movimientos vecinales, el papel tan importante que jugaron para que se transformaran las ciudades y para definir los nuevos modelos y detectar las necesidades que tenían los barrios que estaban absolutamente tirados, y fueron las asociaciones vecinales quienes peleando consiguieron. ¿Qué ocurrió? Que el movimiento vecinal se pasó a la acción política mucho, el movimiento vecinal se vació y la acción política pues quedó en manos de 4 al final, ¿no? Ya. ¿Qué es lo sabio? Pues que haya las dos cosas, Exacto. que haya un movimiento potente y que además no comulgue con nadie. Si tú eres de los míos pero no estás haciendo lo que toca o me estás traicionando, lo vas a pagar. Sí, Pero es complicado, Es y complicado. Políticamente, pues desde la izquierda estamos ahí siempre pendientes, dándole vuelta, reinventándonos. Totalmente. Vamos a cerrar ya con esto y con otra más que tengo para cerrar. Te voy a plantear un poco esta relación que nosotros decimos aquí un poco tóxica con Zaragoza, que yo creo que tiene bastante que ver con el Pirineo, porque de alguna manera sería como la montaña de Zaragoza. Entonces, no sé si esa condición de ser la montaña de la capital del país ha ayudado, ha entorpecido, ha podido servir para visibilizar de alguna manera luchas y tal,
pero también ha tenido como esta cara B, ¿no? De la turistificación, el rentismo especulador con la segunda vivienda y todas estas cosas. No sé cómo ves, cómo sientes esa relación. En el 99 Pero decíais que la montaña encontrará apoyos suficientes en otras zonas rurales y urbanas. No sé, hay un poco de arrepentimiento en eso. bueno, yo creo que nosotros recibimos mucho apoyo en aquellos años, mucho apoyo. O sea, pero claro, además fue una cosa un poco también insospechada. O sea, yo recuerdo que el año 98, en el mes de diciembre, Bárdenas hizo una serie de declaraciones que había que impulsar el crecimiento y esa, nosotros dijimos, ostras, esto se va a empezar a mover otra vez porque estaba aquello medio muerto. Y recuerdo que bajamos a Zaragoza a una reunión y prácticamente no sabíamos ni hablar delante de la radio porque habíamos perdido hasta el hábito. Y el 9 de enero del año 99, Jaca hizo una manifestación histórica que a mí si me lo hubieran dicho unos meses antes no me lo hubiera imaginado. Y Jaca hasta aquel momento había vivido absolutamente a espaldas de lo que era el recrecimiento de Yesa. Sí que había habido alguna organización, recuerdo una de jóvenes Mozalla, que sí que había luchado contra el embalse de Verdún y tal, pero que fue un poco así inesperado. Y claro, para Artida, para nosotros, que éramos 4 gatos, que estábamos empezando a pelear contra Yesa, llevábamos un tiempo, pero que todavía estábamos muy en mantillas, recibir aquel apoyo pues fue espectacular. Más adelante, cuando ya aquello se fue consolidando, bajamos a Zaragoza y en Zaragoza hicieron unas manifestaciones espectaculares, ¿no? Es decir, había mucha gente que fuimos a Madrid y había mucha gente de Zaragoza y tal que venía y nos apoyaba. ¿Por qué? Pues seguramente el Pirineo también tiene unas connotaciones especiales que atrae a la gente, ¿no? A compartir las luchas. Y en ese sentido, pues fue bueno, fue bueno. Ahora tenemos la otra Zaragoza. Claro. La otra, el Zaragón que es producto del sistema en el que estamos. Es decir, hay una parte de Zaragoza que fue solidaria y que supongo que lo es con Teruel, no lo conozco tanto, pero que poco fue menos, pero bueno. Pero que nos dio masa. Es decir, tú, si hubiéramos ido nosotros a Zaragoza, pues a Madrid, hubiéramos ido 4. Sí, bueno, cuando aquello en Zaragoza había una percepción de que estaba Yesa, además, que claro, Yesa les iba a dar de beber, pero había gente que decía, hombre, pero es que no podemos beber a costa también de aquellos. Es decir, estuve bien, pero claro, está la otra Zaragoza, que yo creo que es mayoritaria, que sí que nos ve el resto del territorio como una especie de patio de recreo, ¿no? Al que van allí, y el Pirineo, qué bonito, para subir el fin de semana, para tener el chalecito, pero que van a buscar lo mismo que tienen en Zaragoza. Y que eso ha conllevado, entre otras cosas, una pérdida de identidad cultural también del Pirineo. Yo creo que una de las cosas que veo mal es que tú vas ahora a los valles del Pirineo y poder encontrar cosas específicas, un restaurante como La Cadiera, que te lo escribe en aragonés, te da platos, todo con referencia montañesa y tal, pues aquí se ha perdido mucho en el Pirineo aragonés, porque ha habido mucho aluvión de gente, no solo de Zaragoza, en el caso de Jaca nuestro es del País Vasco y de Navarra también, mucho. Y entonces eso le ha hecho perder una parte de la identidad también. Es decir, para lo bueno y para lo malo está allí. Zaragoza, esa madrastra que decía la Bordeta que tenemos, ¿no? En el territorio. Pero hay que contar con ella. Lo que pasa es que tenemos que exigirles que sean menos egoístas y que piensen más en el resto del territorio. Y lo malo es que la dinámica del sistema lleva a que lo que hay en Zaragoza, pues cada día hay más. Lo estamos viendo, que está pasando ahora con los centros de datos, las grandes inversiones, y eso no solo lo sufre el Pirineo. Yo vivo en Huesca, y Huesca a 60 kilómetros de Zaragoza, y lo sufrimos exactamente igual, y lo sufre Teruel, ¿no? Y el Pirineo tiene la connotación que te decía breve, que es como un poco del patio de recreo, el sitio que subimos, que lo tenemos muy accesible, que tenemos ahí la casita y que nos vamos y que a veces llevan ese modelo urbanita, depredador y poco respetuoso con el paisaje, ¿no? Y de eso pues hay mucho, desgraciadamente. Pues vamos a ir cerrando ya, volviendo también de nuevo un poco al pasado. Decís en 1999, la montaña debe recuperar el futuro y no un pasado imposible.
En anteriores temporadas solíamos cerrar haciendo una pregunta sobre el mundo rural y como una especie de planteándolo como salida a la concatenación de crisis en la que vivimos. ¿Es eso desear o romantizar un pasado imposible? O por contra, esto del mundo rural como salida a esta concatenación de crisis es una hipótesis de futuro que recorrer. ¿Y cómo piensas o cómo ves que va a contribuir a eso el movimiento por la dignidad de la montaña? A ver, yo creo que cuando se dice que un pasado imposible, te voy a poner un ejemplo. O sea, la montaña se articuló sobre una estructura socioeconómica cuyo eje troncal era la casa. Yo soy de Casa Arcal, de mi pueblo. La casa era algo más que una casa. Era un espacio económico, social y cultural. Y ese espacio económico, cultural y social que se construyó a lo largo de muchos años fue eficaz. Fue eficaz porque permitió que durante tiempo en territorios muy adversos y en espacios muy adversos pues se pudiera articular la vida, ¿no? Pero eso se sostenía sobre elementos que pagaban, ¿eh? Es decir, en las casas estaba el peón, que era mano de obra barata, que no se casaba y que, bueno, estaba el propietario, que es el que se quedaba con todo, el heredero y demás. Entonces era una estructura que fue efectiva, fue útil para la existencia en aquel territorio hostil, pero que generaba víctimas. No hablemos ya del papel de las mujeres, etcétera, ¿no? Es decir, pretender recuperar una estructura en el Pirineo, unos modos de vida asociados al modo de la casa y tal, no tiene ningún sentido. Pero claro, ese mundo se desmoronó fundamentalmente a finales de los años 60, cuando empieza la industrialización y toda esa mano de obra que allí no tenía posibilidades se marcha y por lo tanto la casa se queda sin lo que era lo que le permitía que el sustento. Eso tiene luego consecuencias sobre la ganadería, sobre la explotación de los montes y sobre otras muchas cosas, porque deja de haber criados, deja de haber esclavos y de alguna forma era una manera de esclavismo. Entonces, pretender recuperar esa especie de mundo como si fuera una cosa ideal no era tan ideal. Fue útil y funcionó y permitió que durante años aquella existencia funcionara. Hoy, evidentemente, el Pirineo tiene que tener un modo de vida que tiene que ser equiparable al que se pueda tener en Zaragoza, al que se pueda tener en Huesca y al que se pueda tener en Teruel, que se tiene que basar en que la gente tiene que tener buenos servicios públicos, la gente tiene que tener buenas comunicaciones, tiene que tener empleo digno, tiene que tener socialización y tiene que potenciar su cultura también. Tiene que recuperar el orgullo de que a lo largo de la historia ha generado una forma de hacer las cosas también y ha tenido una lengua y ha tenido una manera de construir que sigue mereciendo la pena que muchas cosas de esas se mantengan. Y esas son las que hay que mantener y que hay que recuperar porque están bien. Pero claro, pretender reproducir aquel modelo hoy no tendría sentido, ¿no? Porque afortunadamente la tecnología, las comunicaciones nos ha permitido pues que no sea lo mismo vivir en el Sáhara que en el Polo Norte, pero en cada parte podemos generar condiciones de habitabilidad buenas, ¿no? Porque para eso hemos evolucionado en la sociedad. Pero el Pirineo lo que necesita es tener esos elementos que son los fundamentales, repito, y los que muchas veces no tienen. Es decir, que la sanidad la tengas, que en todos los sitios hay problemas, pero en estos todavía más. Y yo, sobre todo, me preocupa mucho el tema de la socialización. Es decir, socializar, yo no digo poder salir en Huesca por la calle y ver a 100 personas y que si estás uno solo ves a una. Es algo más que eso. Es decir, poder estar con gente con la que puedas resolver tus inquietudes culturales, de poder hablar, de poder discutir, pues, y eso muchas veces en los pueblos pues no se da. Y eso es lo que hay que ir construyendo, ¿no? Entonces, ¿es posible? Sí, yo creo que ese es el reto que tenemos y eso es lo que este movimiento de alguna forma querría hacer, ¿no? Es decir, sentar o buscar cuáles son los pilares que en este nuevo Pirineo deberían de fortalecerse para que la vida en él sea tan cómoda, tan buena o tan mala como lo pueda ser en cualquier otro sitio, ¿no? Y eso sí, teniendo en cuenta que tiene un paraje excepcional, porque entre tú y yo estaremos en que tú puedas salir por la mañana y te puedas ir a ver lo que es Ordesa o lo que es un monte en otoño. Es decir, hay una cuestión que tiene que ver ya con la belleza, con el valor del paisaje. Y entonces el recuperar el orgullo por el paisaje y defenderlo y decir que eso es
algo que debemos a los que lo gestionaron antes, ¿no? Y que nosotros tenemos la obligación de dejarlo igual o mejor a los que vengan después, es algo que a veces lo perdemos. Pues total, ¿qué pasa? Metemos una telecabina por aquí, por este pino, ¿qué pasa? Pues total, un agujero que hemos hecho en los pinos. Pues no, es que está rompiendo totalmente el esquema, a lo mejor, de lo que es ese paisaje. Y yo creo que ese es el gran reto que tenemos, pero lo tiene la montaña, lo tiene Teruel y lo tiene la mayor parte del mundo. Totalmente. Hay un sistema que está depredando por todas partes. Totalmente. Pues nada, con esto cerramos, ¿no? Siempre, como solemos decir aquí, la culpa la tiene el capitalismo. Sí, no, tiende a concentrar. Esa es una de las características del capitalismo, es la desigualdad y la concentración. Totalmente. Y en la concentración unos ganan y otros pierden. Y el Pirineo, Teruel, los territorios periféricos, les toca perder. Pero lo malo del capitalismo es que además es una voracidad la que tiene, que eso no va nunca a menos, al revés, va a más. Totalmente. Salvo que se le ponga freno, y eso es el tajo que tenemos. Exacto, totalmente. Pues nada, muchas gracias, Miguel, por venir. Aquí cerramos un poco la entrevista. Esperamos que ese resurgir del movimiento por la dignidad de la montaña se haga lo más grande posible y, por supuesto, en sus diversas formas, métodos y maneras se extienda por el resto de Aragón, que buena falta nos hace. Así que mucha suerte y muchos aciertos en lo que queda, en lo que se viene. Pues nada, muchas gracias a vosotros y el deseo compartido. De hecho, en la reflexión ya te he dicho que desde el principio estaba, ¿eh? Sí, o sea, sí. que una cuestión es que haya nacido con una vocación de trabajo en un espacio donde entendía que era más fácil y que era más homogéneo y la gente pues lleva una vida como más cotidiana, normal, pero que lo bueno sería que eso se articulara con otros movimientos, porque o hacemos fuerza o nos comen. Tenemos que saber que si no somos poca cosa, sí. Totalmente. Y recuerden, monoters, como siempre, que nos pueden escuchar en iVoox y YouTube y que además pueden apoyarnos económicamente haciéndose monoters en Patreon, donde aparte de darnos unas monedicas para soltar, para sostener esto, podrán acceder a contenido exclusivo, adelantos de programas, merchandising exclusivo y muchas cositas más. Con esto nos despedimos hoy desde Radio Monotes, el podcast de política aragonesa que nadie se atrevía a hacer. Nos vemos la semana que viene. A plantar fuerte. Bendita y alabada sea la hora en que María Santísima